¿Qué tal, hermanos? Buenos días. Muchísimas gracias por estar aquí en esta hermosa mañana. Estamos iniciando con el pie derecho. Estamos hoy ya a 5 de mayo, un día festivo, algo se festeja aquí en México. Muchas veces, yo recuerdo que viví un tiempo en Estados Unidos y la verdad que el 5 de mayo allá se festejaba muy grande. Y aquí para México es un día, sí, es conmemorable, pero no es tan grande. Y quizás en Estados Unidos lo festejaban casi como el Día de la Independencia, ¿no? Pero bueno, pues es 5 de mayo y muchísimas gracias por estar acompañándonos en esta hermosa mañana. Espero que tengas un excelente y bendecido día. Quiero pedirte de favor si puedes compartir este video en los diferentes grupos para que otras personas puedan recibir la palabra que Dios tiene en esta mañana para ti y para mí. Estamos viendo las tentaciones de Jesús. Es algo maravilloso. A mí me encanta leer la palabra. Cada vez de que leo, Dios ministra mi vida de una manera muy especial. Cada vez de que me preparo para compartir, también Dios me enseña, Dios me ministra de una manera muy, muy hermosa. A mí me encanta compartir, me encanta leer, me encanta servir a Dios. Estoy apasionado por Él. La verdad, definitivamente no quiero hacer otra cosa más que servirle de todo corazón todos los días de mi vida hasta que haya aliento en mí. Amén. Y bueno, pues vamos a entrar en materia. Quiero que me acompañes en Marcos capítulo 1. Vamos a leer del versículo versículo que es la tentación, el 12 y el 13, y también quiero leer Lucas, que habla un poquito de lo mismo, pero de una perspectiva diferente. Dice la palabra de Dios así: y luego el Espíritu le impulsó al desierto, y estuvo allí en el desierto 40 días, y era tentado por Satanás, y estaba con las fieras, y los ángeles le servían. Y Lucas capítulo 4, versículo 12 y 13 dice: respondiendo Jesús le dijo, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado la tentación o toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Y quiero hablar precisamente de este pasaje, cómo Jesús vence a Satanás. Debemos de saber que le dio tres tentaciones. Primero, que las piedras se convirtieran en pan. La segunda era que lo llevó al pináculo del templo y le dijo, déjate caer, que Dios va a mandar a sus ángeles para que te cuiden y el pie no tropiece con piedra. Y la otra era que le mostró todos los reinos del mundo y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Amén. Pero miramos la estrategia de Jesús, cómo vencer a Satanás y cómo vencer las tentaciones. Y quiero precisamente hablar de esto, ¿ok? De cómo nosotros como hijos de Dios podemos vencer la tentación, porque las tentaciones, déjame decirte que no vas a poder evitarlas. Van a ser parte de tu día a día. Todos tenemos tentaciones. No porque algunos vayan llegando, no van a tener tentaciones en el camino de Dios, o ya tengan algún tiempo, o que tengan mucho tiempo. No es más, inclusive personas que ya tienen 20, 30, 40, 50 años en el Evangelio, Satanás todavía sigue utilizando las tentaciones para hacerlos caer. Sin embargo, debemos de aprender del Maestro. Jesús es nuestro Maestro por excelencia y podemos aprender grandes cosas como Él venció. En primer lugar, ¿okay? Debemos de mantenernos en oración. Jesús estaba en oración, ¿ok? La Biblia dice que debemos de orar sin cesar. O sea, no significa que voy a estar de rodillas toda la vida, sino que la Biblia dice que nosotros somos el templo del Espíritu Santo y ahora Dios mora en nosotros. Y aunque yo esté trabajando, aunque yo esté en el transporte, esté haciendo ejercicio, esté en la escuela, esté donde quiera que yo esté, Dios está conmigo. Yo tengo esa comunión personal con Él en todo tiempo. En cualquier cosa que vaya, debes de hacerlo presente. Eso es estar orando sin cesar. ¿Ok? Entonces Jesús estaba ahí orando con Dios y nosotros también debemos de orar. Número 2, debemos de ayunar. ¿Ok?
Hay gente que no le gusta ayunar porque pues la comidita es muy rica y hoy en día, la verdad, aquí en México la comida es muy sabrosa. Y siempre estamos siendo bombardeados para estar comiendo y comiendo y comiendo y que la carne vaya creciendo y sea fuerte y el espíritu se vaya debilitando. Pero entonces es importante que nosotros ayunemos regularmente, no para cuando vayamos a tener un problema. O sea, ya estoy siendo tentado y entonces me voy a poner en ayuno. No, o sea, si no estás en ayuno, tu cuerpo está fuerte y tu parte espiritual está débil. Entonces, debemos de estar en ayuno constantemente porque no sabemos el día y la hora cuando Satanás va a venir con alguna estrategia para hacernos caer. Amén. Y otra cosa, debemos de conocer la palabra. Si te fijas, Jesús venció a Satanás a través de la palabra. O sea, en cada una de las tentaciones que el enemigo vino a traerle, Jesús lo venció con la palabra. Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. O sea, fíjate, cuando vino con la tentación de que se arrojara, o sea, también Jesús venció con la palabra. Le dijo, no tentarás al Señor tu Dios. O sea, la palabra es una herramienta poderosa. Y hay gente que desgraciadamente no tienen ese hábito de leer, de prepararse, hermano. Yo también estuve en un momento así. Me costaba trabajo. Es más, inclusive cuando no podía dormir, me ponía a leer la Biblia y me daba sueño, ¿ok? Y lo utilizaba como para dormir. Pero ahora le he pedido a Dios que me dé ese deseo, ese hambre de la palabra, y a mí me encanta leer la palabra, me encanta compartir, escudriñar, es algo maravilloso. Me he dado cuenta que la palabra de Dios es un alimento espiritual para mi alma, para mi espíritu. Así como yo como físicamente para mi cuerpo que esté fuerte, si yo no como, mi cuerpo se debilita, me siento mal, me duele el estómago, me duele la cabeza, y o sea, me siento muy mal, hasta de mal humor. ¿Por qué? Porque no he comido. Y ya nomás como, me relajo y hasta me da hasta sueñito y bien tranquilo, hasta me pongo feliz, ¿ok? De la misma manera, o sea, si tú no comes el alimento espiritual, tu alma, tu parte espiritual empieza a menguar, empieza a bajarse. Entonces se empieza a debilitar. Entonces nosotros debemos de tener un equilibrio, ¿ok? Debo de comer físicamente, pero también debo de comer la palabra de Dios. Y yo quiero invitarte de todo corazón. Si tú tienes este problema y batallas para leer la Biblia, pídele a Dios. Imagínate que vayas con Dios y que le digas, Señor, quiero tener hambre de tu palabra. Quiero disfrutar, quiero escudriñar, quiero que me des ese deseo de aprender, de retener. Antes a mí me costaba mucho trabajo retener las cosas. Es más, hasta yo decía en una forma burlesca, uy, es que tengo mente de teflón, ¿ok? Y una mosca aquí. Y como que lo decía como de broma y como de juego, pero la palabra tiene poder. Y en una ocasión dije, Señor, yo quiero aprender. O sea, yo recuerdo que miraba a los maestros, algunos pastores, algunos evangelistas, personas en la iglesia que ellos memorizaban la palabra y decía, ¿por qué yo no puedo? Y le dije a Dios, Señor, yo también quiero comenzar a memorizar la palabra. En primer lugar, tuve que empezar a leer. O sea, no puedo memorizar algo que yo no leo. Y empecé a leer y a leer y a leer. Y Dios me dio esa capacidad. Y cuando fui con Dios, o sea, imagínate, Dios es un Dios bueno. Y sabía que lo que le estaba pidiendo estaba dentro del propósito de Dios. En algunas ocasiones nosotros le pedimos a Dios ciertas cosas que no están dentro del propósito. Señor, dame una casa, y Señor, dame un carro, y Señor, dame esto. Y estamos pidiéndole a Dios, pero no sabemos pedir. Debemos de pedir conforme al propósito de Dios. Y si tú vas con Dios y le dices, Señor, quiero tener hambre de tu palabra, quiero tener esa retención, que en mi mente se quede grabada tu palabra, ¿no? Dios te va a conceder las peticiones de tu corazón porque es algo bueno, algo que le agrada a Dios, algo que está dentro del propósito y de su voluntad. Entonces Jesús venció a Satanás a través de la palabra. Y es importante que nosotros aprendamos a leer y conocer
la palabra. Esa es una herramienta que nosotros debemos de utilizar. También otra cosa, debemos de estar atentos, ¿ok? Siempre conectados con Dios. Si nosotros nos desconectamos, es muy fácil. La Biblia dice que el enemigo está como león rugiente mirando a quién devorar. O sea, en todas partes, donde quiera que tú vas, el enemigo tiene demonios y tantas cosas, ángeles caídos que nomás están viendo que tú bajes la guardia. Y ahí tiene ese deseo, miró a esa persona, le gustó y ahí está. O quizás batallas con las drogas, con el alcohol, con la mentira, con el orgullo, con la avaricia, con el resentimiento, con tu carácter. O sea, eres muy impulsivo, impulsiva y como que el enemigo está nomás mirando, mira, ahí. Hizo esto y ahí le dolió, mira, ya está enojado, ya está guardando algo, ya empezó a gritar, ya, ahí hay que darle, ¿ok? Entonces está al acecho y nosotros debemos de estar atentos, atentos. Hay que pedirle a Dios que nos dé sabiduría, discernimiento para darnos cuenta cuando viene una cosa, porque el enemigo es tan astuto que viene y que se presenta como algo que casi pensamos que no es pecado. Miramos como cuando Satanás viene y le presenta a Jesús, dile estas piedras que se conviertan en pan. O sea, la verdad, cuando yo recién miré esto, dije, esto para mí no es algo tan grave, no lo miraba yo como pecado. O sea, pues unas piedras en pan, ¿qué pecado puede ser? O sea, Dios quiere que comamos, o sea, no pasa nada. O sea, no vino y le puso una prostituta y no le puso drogas ahí, ven y drógate, ve y ten relaciones. No, o sea, muy sutil, que aparentemente se ve como que algo que no es pecado. Entonces necesitamos nosotros pedirle a Dios sabiduría para poder discernir cuando es de Dios y cuando no es de Dios. Amén. Y eso solo viene de nuestro Dios para poder identificar. ¿Ok? Otra cosa. Dice que se alejó por un tiempo. Y esto, yo recuerdo cuando lo leí, hizo rema en mi corazón. Me recuerdo que antes, cuando recién vine al camino de Dios, pues yo empecé a dejar muchas cosas, las malas amistades, los malos hábitos, dejé de tomar, dejé de hacer cosas indebidas y como que empecé a buscar de Dios de una manera muy especial, ¿ok? Pero me di una cosa, me di cuenta de algo muy, muy palpable, muy tangible, que cuando yo empecé a hacer las cosas bien, y empecé a alejarme de lo que yo sabía que estaba mal. Empecé a meterme bien, a orar y ir a la iglesia y ayunar y poner orden en mi vida, tratar de no mentir, tratar de no decir groserías y empecé a esforzarme a hacer lo que la palabra de Dios dice. ¿Sabes qué? Me di cuenta que me empezó a ir de la patada. O sea, más problemas en la casa, más problemas con mi esposa, más problemas con mis hijos, más problemas en el trabajo, más problemas financieros, más problemas. Inclusive recuerdo que en esa ocasión me quitaron el carro de la policía. Fue un caos, la verdad. Y o sea, qué rollo. O sea, ahora que yo estoy tratando de hacer las cosas bien, parece que me está yendo peor. Y dije, se me ve que me iba mejor antes. O sea, y vino a mi mente ese deseo de dejar las cosas de Dios para irme otra vez atrás y porque estaba mejor. Y después dije, esto no es otra cosa sino que una acechanza del enemigo. O sea, eso es lo que el enemigo quiere, que yo desista de hacer el bien, que yo desista de comprometerme y de hacer la voluntad de Dios para volver a atarme y regresar a donde estaba. ¿Ok? Y me he dado cuenta en mi caminar, yo tengo cerca de 17 años como pastor, un poquito más. Me he dado cuenta que el enemigo de esa misma forma trabaja en la vida de las personas. Y cuando no estás firme, cuando no sabes discernir, es muy fácil ser engañado. Amén. Y te voy a hablar de este tema el día de mañana. Se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias por compartir este video y gracias también por tus bellos comentarios. Espero que tengas un excelente y bendecido día. Muchas bendiciones.